Despierta tu FE con el código celestial 888. Manifiesta riquezas milagrosas en 40 días. Francisco, un hombre de 35 años con una fe inquebrantable, recorrió las calles adoquinadas de San Miguel, su corazón latía al ritmo de las promesas divinas. La vida antes de la enfermedad de María había sido dulce y llena de luz, pero ahora, su hogar estaba sumido en la sombra de la incertidumbre. En su mente resonaban las palabras del Padre Miguel sobre el código celestial 888. Este misterioso código prometía abrir puertas a la maravilla divina a través de 40 días de ferviente oración. ¿Quién podría resistirse a un camino tan luminoso en medio de la oscuridad? Cada mañana, Francisco se arrodillaba junto a la cama de María, quien yacía en un silencio trágico, y elevaba su clamor al cielo. Sus hijos, con ojos esperanzados, se unían a él, mientras él les recordaba que la fe mueve montañas. Dios está aquí con nosotros, les decía, aunque cada día la enfermedad parecía ganar terreno. Sin embargo, algo extraño comenzaba a suceder en el pueblo. Las calles estaban más vibrantes, la gente se detenía en sus quehaceres para orar por María. Las voces resonaban en un coro de esperanza, uniendo corazones en una danza espiritual. La segunda semana llegó con promesas de milagros. Francisco, sobrellevando los murmullos de escepticismo de algunos vecinos, seguía adelante. La comunidad comenzó a llenar su hogar con oraciones y alabanzas. Aquella atmósfera era densa con un poder que trascendía la razón. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. El tercer día de la tercera semana, Francisco llevó a sus hijos a la iglesia. Al entrar, una luz resplandecía sobre el altar, un brillo celestial que llenaba cada rincón del espacio sagrado. Las miradas se encontraban y las manos se alzaban. La comunidad se había convertido en un refugio de esperanza palpable. En medio de un canto ferviente, Francisco sintió el calor del espíritu como una ola, recorriendo su cuerpo hasta llegar al alma. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y una paz inexplicable llenó su corazón. A medida que la vigilia del día 40 se acercaba, la fe colectiva palpaba cada rincón del pueblo. La noche de la vigilia se preparó con velas y flores, un festín de luces que iluminaba la oscuridad. Francisco, rodeado de su familia y amigos, se arrodilló ante el altar, los corazones de los presentes latían al unísono. En el silencio sagrado, esperaba el milagro que podría cambiar el destino de su amada. De repente, un eco resonó en el aire, como un susurro divino, y todos contuvieron el aliento. ¿Qué respuesta les daría el cielo en esa noche estrellada? La expectativa era tangible, un vibrar en el aire que los unía en una eterna espera. La pregunta quedó flotando. ¿Estaban listos para recibir lo que Dios había preparado para ellos? La noche de la vigilia se tornó mágica. Las velas parpadeaban, reflejando el fervor en los rostros de los presentes. Francisco, sintiendo el peso de la incertidumbre, miró a sus hijos. Sus ojos brillaban con la luz de la esperanza. Sabía que aunque las circunstancias parecieran desfavorables, había algo en el aire, una promesa silenciosa. Mientras todos mantenían la respiración, el eco se hizo más fuerte, como si el mismo cielo estuviera respondiendo. La congregación se unió en un canto que elevaba su espíritu, resonando como un himno al cielo. La canción, llena de fe, parecía atraer la atención de los ángeles. Francisco alzó su voz, creyendo con cada fibra de su ser que el milagro estaba al alcance. Había algo extraordinario en el ambiente. Era como si cada nota musical conectara los corazones de aquellos que oraban, creando un puente divino hacia la intervención de Dios. En ese momento, Francisco sintió una calidez que atravesó su ser. No era solo la luz de las velas, era una presencia que envolvía a todos. Un susurro de esperanza que prometía no solo sanar a María, sino también restaurar la fe de toda la comunidad. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Francisco y, al mirarlo, sus hijos hicieron lo mismo. Era una comunión de emociones que los unía en un lazo que ni la adversidad podía deshacer.
Hoy es el día, murmuró Francisco, sintiendo la confianza fluir en su interior. Aunque aún no había respuesta a sus súplicas, él sabía que la respuesta vendría. Creyó que Dios estaba escuchando, no solo sus olores de oración, sino cada latido de sus corazones. Esa noche no se trataba solo de un milagro físico, se trataba de restablecer el lazo especial que unía a cada miembro de su comunidad. La vigilia continuó con fervientes oraciones, y cada palabra parecía elevarse al cielo. Francisco, aunque cansado, no podía dejar de contemplar el dulce rostro de su esposa. Su mente navegaba entre recuerdos de risas y amor. Mirar su rostro en esos momentos de silencio y oración lo llenaba de fuerza. María, volverás a sonreír, se prometió a sí mismo. Cuando la luna alcanzó su punto más alto en el cielo, algo increíble ocurrió. Una ráfaga de viento fresco recorrió el templo, llevando consigo un suave murmullo. Los asistentes se miraron entre sí, como si sintieran una vibración celestial. ¿Lo sentiste?, una mujer susurró entre la multitud. Fue un toque divino, como un recordatorio de que Dios estaba presente, que no los había abandonado. Francisco cerró los ojos con la certeza de que cada oración no era en vano. De repente, un grito emocionado escapó de los labios de Dalia, su hija menor, quien apuntaba hacia el altar. «Papá, mira». La mirada de todos se enfocó en el altar, donde una luz, más intensa que antes, comenzó a danzar. La atmósfera se cargó de expectativa. La gente comenzó a murmurar, y el aire parecía vibrar con energía. ¿Qué significaba esa luz? ¿Era el milagro que habían estado esperando? Francisco sintió un escalofrío recorrer su espalda. La respuesta del cielo estaba a punto de ser revelada. Todos los corazones en la sala latían al unísono, llenos de una anticipación que prometía cambiar sus vidas para siempre. La pregunta permanecía en el aire. ¿Serían capaces de recibir lo asombroso que Dios estaba a punto de manifestar en sus vidas? La emoción era palpable, y cada segundo se sentía como una eternidad. Pronto lo descubrirían. Las miradas en el templo estaban fijas en la luz resplandeciente que danzaba sobre el altar. Era un espectáculo que desafiaba la razón, y en ese momento, Francisco sintió que el tiempo se detenía. Los corazones latían al ritmo de un silencio expectante, y la presencia de lo divino se palpaba en cada rincón. La fe, como una corriente eléctrica, recorría la sala, iluminando las almas de los presentes. «Es un signo», murmuró uno de los ancianos de la congregación, con voz temblorosa de emoción. «Dios está aquí en este lugar donde hemos claudicado y esperamos». Francisco sintió un eje renovado en su ser. Aquella afirmación resonaba en su corazón. Nunca había dudado de que Dios estaba presente, pero esa manifestación era un recordatorio palpable de su fidelidad. Dalia, con ojos brillantes, se acercó al altar, y Francisco tomó su mano con dulzura. «Vamos juntos», le dijo, sintiendo que la conexión con su hija era vital en ese momento. Juntos se acercaron a la luz. Al hacerlo, la multitud, al unísono, se unió en una oración profunda, cada voz entrelazándose en una melodía de fe colectiva. Algunos comenzaban a llorar mientras otros levantaban sus manos, buscando tocar lo que parecía ser el cielo. La figura de María, aunque aún quieta en su lecho, fue traída a la memoria de todos. «María está aquí con nosotros», dijo Francisco en voz baja, sintiendo que su espíritu cargado de amor la envolvía aunque no se encontrara físicamente con ellos. La fe de cada uno se volvía un poderoso hilo que unía a la comunidad, y esa noche transformaría sus vidas para siempre. Al pensar en su esposa, Francisco se sintió invadido por una mezcla de tristeza y esperanza. «Dios, por favor, devuélvele la vida», susurró con fervor, sin miedo a ser vulnerable ante el altar. «Nuestra comunidad necesita su luz, y yo necesito su amor». Extrañas llamas de luz siguieron danzando, y un murmullo surgió entre los asistentes, que comenzaron a hablar de visiones y prodigios. «Vi a María en un jardín lleno de flores», dijo una anciana con voz temblorosa. Estaba sonriendo, y todo a su alrededor brillaba. «Y en el jardín, había un camino de luz», agregó otro. «Como si nos mostrara el camino hacia el milagro». Francisco sintió que cada testimonio cargaba el peso de una revelación. Esa luz era más que un fenómeno, era la promesa de vida, alegría, y sobre todo, de restauración. La noche avanzaba y el canto resplandecía más fuerte. Francisco sintió que las dudas se desvanecían como sombras.
La certeza de que Dios estaba actuando a su favor se enredaba con cada palabra de alabanza. Una paz inexplicable lo rodeaba, fortaleciendo su espíritu. Mientras la vigilia continuaba, Francisco miró a sus hijos y al resto de la comunidad, sintiendo que cada uno era una parte esencial de un rompecabezas divino. Nada podría romper ese lazo creado por la fe y el amor. Pero justo cuando la atmósfera se cargaba de expectativa, un suave resplandor envolvió a todos en el templo. Una figura familiar comenzó a aparecer en la luz, y las respiraciones de todos se detuvieron. El corazón de Francisco latía fuertemente. ¿Era posible? ¿Era María quien regresaba entre ellos? La incertidumbre y la esperanza chocaban en su interior. El bullicio de murmullos crecía, llenando el aire con una energía indescriptible. ¿Qué más estaba a punto de desvelarse esa noche mágica? La luz en el altar parecía responder, y Francisco sabía que el gran momento estaba llegando. ¿Podrían sus corazones sostener la revelación que estaba por ser manifestada? La respuesta se acercaba, y con ella, un nuevo capítulo de su vida estaba por comenzar. Francisco no podía apartar la vista de la luz que se intensificaba en el altar. El zumbido de la expectación llenaba el templo como un coro celestial. La figura frente a ellos se delineaba con claridad, y cada alma presente parecía respirar en un mismo compás, uniendo su fe en un eco de esperanza. «Es ella», gritó Dalia, apretando la mano de su padre con una fuerza que denotaba su deseo de creer. Francisco sintió una oleada de emociones. Aceptar lo imposible era un regalo que solo los corazones valientes podían permitirse. La luz se fue disipando lentamente, y las facciones de María comenzaron a tomar forma ante sus ojos. Tenía una sonrisa serena que iluminaba su rostro, una expresión que hablaba de paz y amor incondicional. Las lágrimas brotaron de los ojos de Francisco, cada una cargada de años de anhelos y sufrimiento. En medio de ese mar de emoción, se dio cuenta de que su esposa no regresaba solo como un espíritu, sino como un símbolo de renovación. «Padre, ¿es posible?», murmuró un joven en la congregación, su voz trémula reflejando una mezcla de asombro y fe. «Todo es posible cuando se cree», respondió Francisco, su voz resonando con un fervor renovado. «El amor de Dios es más fuerte que cualquier sombra que haya en el camino». María comenzó a hablar, su voz suave y clara, como un río fluyendo con vida. «He estado aquí, en la luz y en el amor que me rodea. Vuestra fe me ha traído». Sus palabras eran un bálsamo para las heridas del alma de todos. Cada persona allí reunida sentía que un pedazo de su propia angustia se desvanecía, como si las dudas se ahogaran en la verdad palpable de su presencia. La comunidad se unió por un instante en un grito de alabanza, un clamor que subió hacia el cielo, resonando en el templo como un único cuerpo, una voz. Francisco miró alrededor, viendo lágrimas de alegría en caras que antes estaban cargadas de tristeza. La luz de María no solo era un milagro personal, sino un rayo de esperanza para todos, pero de repente, la luz titiló y una sombra pasó a través del altar. La atmósfera cambió. La alegría se cautivó por un instante de inquietud. Francisco sintió un leve escalofrío recorrer su espalda. No estaba solo, y no solo era el poder de Dios el que estaba en juego, sino también la confrontación de lo que significaba realmente la fe. ¿Qué más debemos liberar en nuestros corazones?, cuestionó una anciana entre las filas, su voz quebrante, como si el peso de años de sufrimiento saliera a la luz. Cada mirada se volvió hacia ella, reflexionando sobre la verdad embrujadora. Con cada respuesta a sus oraciones, también venían las preguntas, desafiando su entendimiento de la realidad. María, siguiendo el hilo invisible de las emociones, vio lo que sus corazones temían. «La luz trae consigo la verdad», dijo con ternura, «y la verdad a veces duele. Hay que soltar lo que no nos permite avanzar». Las palabras de María resonaron en el pecho de muchos, como un llamado sagrado a dejar ir cargas que habían llevado por demasiado tiempo. La conexión entre el cielo y la tierra, entre ellos y el divino, era un puente forjado de fe, y de repente, Francisco comprendió que la sanación no era solo física, sino espiritual. ¿Qué sombra deberíamos permitir que se ilumine esta noche? Francisco pensó, recordando lo que le había costado rendirse a la voluntad de Dios. Justo cuando la multitud se lanzaba a abrazar esta nueva revelación, una luz diferente comenzó a brillar entre ellos. Más intensa, y con un resplandor que parecía ir más allá de la comprensión humana.
Francesco sintió que algo aún más grande estaba por manifestarse, algo que podría cambiar el destino no solo de él y su familia, sino de toda la comunidad. Pronto veremos la respuesta que llevamos tanto tiempo pidiendo, murmuró con firmeza, mientras se preparaba para recibir lo que sea que estaba por llegar. ¿Podrían sus corazones resistir lo que esta nueva luz iba a revelar? La próxima revelación estaba a la vuelta de la esquina, y el eco de promesas no había terminado de resonar en el templo. La luz dejó de titilar y, en su lugar, brilló con una claridad asombrosa. Los rostros de los congregados reflejaban una mezcla de temor y asombro. Francisco sintió un empujón en su corazón, como si una fuerza invisible lo invitara a dejar atrás todo lo que lo había atado. María observó a todos con un amor que irradiaba paz. ¿Estáis listos para el cambio?, preguntó, su sonrisa iluminando el oscuro rincón de las dudas. La pregunta resonó en el pecho de cada persona, creando un eco profundo en la congregación. Dalia, aún con la mano de su padre en la suya, miró hacia adelante con una determinación renovada. Sí, respondió con firmeza. Estamos listos. La atmósfera vibró con esa afirmación, como si cada palabra fuera una llave que abría una puerta hacia posibilidades inimaginables. Las luces en el altar resplandecieron aún más intensamente, llenando el templo de un calor divino. Francesco sintió que su fe se alimentaba de esa luz, y no podía dejar de pensar en las heridas que habían marcado su vida, los fracasos, las dudas y las pérdidas. Todavía tenía miedo, pero la luz de María lo iluminaba desde adentro. Debemos liberarnos de las viejas cadenas que nos retienen, continuó María. Cada uno de vosotros lleva una carga que ya no necesita portar. Hoy es el día de renacer en fe y amor. Las lágrimas de Francisco brotaron nuevamente, pero esta vez estaban impregnadas de una esperanza tangible. La respuesta que había estado buscando toda su vida se hacía presente, el primer paso hacia la construcción de un nuevo futuro. La luz que emanaba de María era un recordatorio de que, a pesar de la oscuridad, siempre había una salida. De repente, el eco de murmullos inquietos llenó el templo. Algunos comenzaron a compartir sus historias, hablando de sus luchas. Un hombre mayor, con la voz quebrante, confesó haber perdido toda esperanza tras años de pena. Una mujer de mirada triste se atrevió a mencionar sus temores de no ser suficiente. «Detente. No más sombra», gritó Francisco, levantando su voz. La luz está aquí para sanar no solo a nosotros, sino a nuestra comunidad. No podemos permitir que los miedos nos roben la promesa divina. Las palabras resonaron con fuerza, y la congregación estalló en un clamor de fe. La energía en el aire se intensificó, y en ese momento, Francisco se sintió como un faro de esperanza. Comprendió que cada historia dolorosa tenía un propósito, y que la comunidad podía convertirse en una poderosa corriente de amor y apoyo. María levantó sus manos y la luz comenzó a danzar a su alrededor. «Observad», dijo, «el camino hacia la libertad es la unión de vuestras almas. Cada paso hacia la luz es un paso hacia vuestro destino». Sus palabras se volvieron una melodía de aliento, y todos en el templo sintieron esa conexión entre ellos, un vínculo que transformaba las historias individuales en un gran relato de redención. La luz se esparció por cada rincón, y cada persona presente pareció ser tocada por el mismo aire cargado de amor. Francesco cerró los ojos, permitiendo que la iluminación envolviera su ser. Sintió como las cadenas de su pasado se deshacían, un peso que caía y desaparecía. En ese instante, comprendió que la verdadera riqueza no residía en lo material, sino en la fe compartida, en la comunidad levantándose como uno solo, y así, en medio de esa unión celestial, la congregación se preparó para dar un paso hacia adelante, pero había algo en el aire, un susurro claro que predecía que el espectáculo apenas comenzaba. Mientras los corazones palpitaban al unísono, Francisco sabía que estaban al borde de una revelación aún más poderosa. ¿Qué otros secretos traerá la luz?, se preguntó, sintiendo una mezcla de expectativa y reverencia. Era solo el comienzo, y la verdadera manifestación de lo divino estaba por llegar. La congregación sintió como una suave brisa comenzaba a circular en el interior del templo, como si la misma creación celebrara aquel momento de luz y unidad. Los rostros, que antes estaban marcados por la duda, ahora brillaban con un resplandor de esperanza. Francesco miró a su alrededor y vio la transformación en los ojos de sus hermanos y hermanas. La luz de María parecía haber despertado algo profundo en todos. Hoy, en este instante,
pronunció María, nos encontramos en la intersección de lo visible y lo invisible. Aquí, donde la fe toca lo tangible. Las palabras de María cayeron como agua fresca sobre los corazones sedientos de respuestas. La atmósfera se llenó de murmullos, de anhelos colectivos, de promesas de transformación. Francesco, sintiendo la fuerza del momento, se levantó por segunda vez esa noche. La luz nos llama a ser agentes de cambio, exclamó, su voz resonando con fervor. No solo para nosotros, sino para nuestra comunidad, para cada alma que cruce nuestras puertas. Los congregantes comenzaron a unirse, formando un círculo en el centro del templo. Francisco podía sentir cómo el poder de sus historias se entrelazaba, creando un manto de conexión sagrada. Dalia tomó la mano de su padre con más fuerza, y juntos se unieron al círculo, honrando la ruptura de cadenas que todos estaban viviendo. María continuó, hoy, vamos a quitar las máscaras que nos han mantenido prisioneros. Entre vosotros hay sueños, heridas y esperanzas. Con cada oración que pronunciaba, la luz parecía moverse, danzar en el aire, llenando el templo de un amor palpable y sanador. Cada uno de vosotros tiene un propósito. Un testimonio que compartir, dijo, mirando a la gente uno a uno. Es el momento de liberar las cargas del pasado, de soltar lo que ya no nos sirve. Hoy es el día en que renacemos para un futuro brillante. Francesco sintió que el suelo bajo sus pies vibraba con fuerza. Era consciente de que cada palabra de María despierta en él algo que había permanecido dormido, la certeza de que no estaba solo, que cada paso en ese camino hacia la luz iba acompañado por sus hermanos y hermanas en la fe. Elevemos nuestras voces, dijo María, no solo en súplica, sino en proclamación. Vamos a declarar que somos libres, que somos fuertes, que somos luz. Con esas palabras, la música del templo subió de tono. Pequeñas llamas comenzaron a brotar de las velas colocadas en el altar, como símbolos de la nueva vida que cada uno estaba abrazando. Francesco se tomó un momento para cerrar los ojos y respirar profundo, llenando su ser con ese aire renovado. Todo este tiempo había vivido pensando que su vida y sus decisiones estaban marcadas por el pasado, pero ahora, sentía el anhelo ardiente de dejarlo atrás. Y de repente, como un remolino de luz celeste, un susurro casi audible recorrió el espacio. Quiero que vuestros corazones sean los faros de amor y esperanza que el mundo necesita. El eco de esa voz reverberó en cada alma presente, y, en ese instante, comprendieron la llamada de algo más grande que ellos mismos. Estamos siendo guiados, dijo Dalia, y cada prueba ha sido para enseñarnos a ser más fuertes. La fe de la joven se encendió como una antorcha, iluminando el camino para otros. Francisco sintió el poder de su declaración, un viento fresco de unidad que cruzaba el corazón de cada uno. La energía en el templo, cargada de fervor espiritual, se volvió casi eléctrica. Era un momento que cambiaría vidas, que dejaría marca en la historia de su comunidad. ¿Qué nuevas maravillas prepara Dios para nosotros?, pensó Francisco, sintiendo la anticipación palpitante en su interior. La noche aún no había terminado, y su espíritu sabía que había más por venir. Francisco sintió que el aliento de lo divino envolvía el templo. Una luz dorada, casi tangible, iluminó la sala, envolviendo a todos en un abrazo de esperanza y amor. La congregación, unida en un solo corazón, parecía latir al unísono, resonando con un propósito renovador. Cada uno de ustedes tiene un papel en este cuadro celestial, anunció María, sus ojos brillando de determinación. Hoy, vamos a recibir la revelación del propósito que lleva tiempo escondido, aguardando a ser descubierto. Las manos del grupo se entrelazaron, creando un círculo de energía vibrante. Francesco podía sentir los latidos de fe reverberar en cada abrazo, cada mirada compartida. Era el momento para dejar atrás las inseguridades y tomar decisiones audaces. Él se acordó de sus propias luchas. Las dudas que lo habían mantenido prisionero parecían desvanecerse en este instante. ¿Cómo un ser imperfecto como yo puede ser parte del plan divino?, había preguntado una vez, pero ahora, la respuesta era clara. Todos eran herramientas del amor de Dios, diseñados para brillar en la oscuridad. María levantó la mano, y la música pareció transformarse en una melodía celestial. Los congregantes comenzaron a elevar sus voces, y en lugar de solo cantar, comenzaron a declarar. «Soy libre», proclamó uno. «Soy amado», gritó otro.
Francesco se unió a ellos, su voz resonando con poder. «Soy luz», exclamó. Las palabras fluyeron, limpiando viejas heridas y creando un nuevo espacio para el crecimiento. De pronto, un murmullo recorrió la congregación cuando el sonido de una campana suave comenzó a sonar desde el altar. Atraídos por la música, todos voltearon hacia el punto de origen. Las campanas parecían tocar en armonía con sus corazones, resonando con el eco de un mensaje antiguo pero nuevo. «Venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar», resonó en el aire, como si los cielos abrirían un camino de sanación. «¿Sabéis lo que eso significa?», preguntó Dalia, mientras su rostro se iluminaba. «Está diciendo que nuestras cargas son ligeras cuando estamos en la presencia de Dios. Él quiere que seamos libres para caminar por este nuevo camino». Rodrigo, un hermano de la congregación que había estado lidiando con un dolor profundo en la vida, se levantó. «He luchado contra mi pasado», comenzó, su voz temblorosa pero firme. «Pero hoy, aquí mismo, siento que puedo soltarlo». La emoción en su voz encendió un eco de esperanza en todos. «Así es». Brincaron algunas voces, llevadas por el fervor del momento. «Hoy, nos renovamos. Hoy, nos levantamos», con cada palabra, la atmósfera se tornaba más intensa. Francisco sintió que lo inexorable cambiaba. Por un instante, sus miedos se disolvían, e incluso imaginó que la vida, con todas sus pruebas, podía ser una bendición. María, viendo el fervor en sus rostros, los guió hacia la parte central del círculo, con un gesto firme pero amoroso. «Hoy enviamos una petición al cielo», decía, «no solo en palabras, sino en unidad. Nuestro deseo será nuestra manifestación. La luz de Dios está aquí, y debemos abrir nuestros corazones y mentes a lo que vendrá». El clima de expectativa llenó el templo y, justo mientras la última palabra salió de sus labios, un estallido de luz brillante pareció romper la oscuridad. Todos contuvieron la respiración, sintiendo que el espacio mismo estaba vivo. De donde venía esa luminosidad, la conexión espiritual resonó intensamente, y cada congregante sentía que algo profundo se movía dentro de él. Las preguntas ardían en sus corazones: ¿qué oportunidades trae Dios? ¿Qué milagros están a la vuelta de la esquina? Justo cuando el fervor alcanzaba su culmen, las puertas del templo comenzaron a abrirse lentamente, y un aire fresco entró, llevando consigo un murmullo que parecía invitar a cada alma a dar un paso hacia el futuro. En los rostros de cada uno, reflejaban esperanza y un ligero temor. «Algo poderoso viene hacia nosotros», pensó Francisco, sintiendo que el tiempo no había sido en vano. Era el inicio de algo diferente, algo sagrado. Y mientras todos miraban hacia la puerta, la pregunta flotaba en el aire: ¿estamos listos para lo que Dios está a punto de revelar? ¿Qué maravillas nos esperan en este nuevo caminar? La luz que inundaba el templo comenzó a tomar forma, como un lienzo donde se entretejían los sueños y esperanzas de cada congregante. Francesco no podía despegar su mirada de la puerta. Lo que se anunciaba era más que un simple cambio, era la promesa de lo sobrenatural al alcance de sus manos. La música, que parecía haberse detenido, se reanudó con un ritmo suave, envolviendo a todos en una vibrante energía de anticipación. «Es el momento», exclamó Dalia, sus ojos chispeando con una fe renovada. «Debemos prepararnos para recibir lo que Dios nos tiene reservado». Sus palabras resonaron como un eco profundo en el corazón de los presentes, y la congregación comenzó a murmurar oraciones de agradecimiento. Francisco sintió que un torrente de emociones lo atravesaba. La duda se había marchado, y en su lugar, la intención se había afianzado. Se preguntó: ¿qué es lo que realmente deseo ver manifestado en mi vida? Con su mente clara y su corazón abierto, comenzó a visualizar todo aquello que anhelaba. Su familia, sus amigos, su comunidad y lo que antes se veía como obstáculos, eran ahora escalones hacia su propósito. María se acercó a un altar adornado con flores frescas, y con una voz firme, invocó un sentido de urgencia en el espíritu de todos. Visualizamos un nuevo amanecer, un renacer en cada alma presente. Lo que estamos por recibir es solo el comienzo. No se trata solo de lo que queremos para nosotros, sino del impacto que eso tendrá en quienes nos rodean. Las manos se elevaron, y las voces comenzaron a entrelazarse en un canto de alabanza. «Dios de milagros, ven a nosotros», clamaron en unísono, como si cada uno fuese un hilo en una vasta red de fe.
Francisco sintió una ola de energía recorrer su cuerpo. El aire parecía palpitar con respuestas divinas aguardando ser traídas a la realidad. La puerta, que antes había creído solo un umbral, ahora era un portal. Un sentido de fragor y abundancia emanó de ella. Un viento suave llevó consigo el aroma de la tierra fresca, reviviendo cada rincón del templo. Cada ser que allí estaba, sintió un ligero cosquilleo, un recordatorio de que el Espíritu Santo estaba presente. Hoy no solo somos testigos, somos co-creadores, dijo Francisco en voz alta, y su declaración fue contagiosa. Hoy abrimos nuestra mente y corazón a la abundancia divina. No se trata de riquezas materiales, sino de la riqueza que solo Dios puede ofrecer. El eco de su afirmación resonó en cada alma, llevándolos a un nivel más alto de comprensión. Rodrigo, aún emocionado por su compromiso reciente, agregó, hoy levantamos nuestras vidas para ser puentes de bendición. Dios hará maravillas a través de nosotros. Lo que parecía imposible será posible. Cada afirmación encendió el fervor en el grupo, uniendo sus corazones en una danza de fe. De repente, la campana del altar cobró un nuevo ritmo, como si respondiera a las proclamaciones ardientes de la congregación. Todos sintieron que la atmósfera se electrificaba, un signo inequívoco de que lo celestial estaba bajando a la tierra. Francisco miró a los ojos de sus compañeros y vio reflejada la misma esperanza, la misma certeza. «Es el tiempo de manifestar», gritó María, y todos se unieron, creando un mantra que vibraba en las paredes del templo. «Hoy vemos, hoy proclamamos, hoy recibimos». No había lugar para el miedo ni la duda. En su lugar, se llenaron del arrobo de un amor divino que abría puertas, no solo físicas, sino también del corazón. Justo cuando la congregación parecía estar en su apogeo, el viento que entró por la puerta llevó consigo una voz suave y clara. «¿Estás listo para desatar el poder que he puesto en ti?» La voz resonó en sus corazones, trayendo consigo un nuevo misterio, una invitación a explorar lo que aún no había sido revelado. El tiempo se detuvo en esa pregunta. Las miradas se cruzaron, las respiraciones se entrecortaron. Había una mezcla de ansiedad y emoción en el aire, y todos, incluido Francisco, sintieron la urgencia de responder. Era un llamado a la acción, y la curiosidad se intensificaba. ¿Qué harían a continuación? ¿Qué nuevas formas de fe surgirían de esta declaración? Las posibilidades comenzaban a florecer. ¿Estaban listos para dar ese paso? ¿Cuál sería la respuesta de sus corazones a la invitación divina que había caído como rocío fresco en el templo? La luz dorada seguía iluminando, y en su resplandor, una nueva aventura espiritual estaba por comenzar. Francisco se sintió envuelto en una bruma de expectación. El aire vibraba con una energía palpable, llevándolo lejos de la rutina de su vida diaria. En su pecho latía un fuego nuevo que lo impulsaba a avanzar, a abrir su corazón y a dejar que la promesa de ese día lo transformara. La congregación estaba unida, como una familia en la que cada miembro entendía la importancia de ese instante. «¿Listos para desatar ese poder?», gritó Dalia, su voz resonando con determinación. La expresión en su rostro era de una intensa convicción, como si cada palabra traspasara la barrera del tiempo y del espacio. Francisco sintió como su corazón se aceleraba, reconociendo que ese poder no era solo algo etéreo, era una chispa divina esperándolo a que la encendiera. Con un movimiento de manos, María llevó a la congregación a un momento de silencio reverente. Todos cerraron los ojos, respirando profundamente. Era un instante de conexión. Francisco sintió como las energías de cada uno se entrelazaban en un mismo propósito. La atmósfera estaba llena de posibilidades, un terreno fértil donde los sueños podían florecer. «Visualizamos lo que no hemos podido ver», afirmó María, como si hablara directamente a cada corazón presente. «Visualizamos nuestras vidas llenas de abundancia, de amor, de posibilidades. Dios está listo para hacer maravillas. ¿Estamos listos para recibir?» Las declaraciones de fe comenzaron a brotar de la congregación. «Sí, Señor. Estamos listos», resonó el clamor, un eco de esperanza. Francisco sintió que su fe comenzaba a desbordarse, llevándolo a un lugar donde las limitaciones físicas desaparecían. Era como si el cielo mismo se abriera para inyectar un nuevo vigor a sus almas. El viento sopló nuevamente, trayendo consigo la voz clara que había hablado antes. «Encuentra el código de tu abundancia,
888, resonó suavemente entre sus corazones. Francisco frunció el ceño, intrigado. ¿Era un mensaje? ¿Un signo? Era una cifra con un trasfondo que lo hacía vibrar, como si se tratara de un secreto que ya había sido puesto en su interior. 888. Repetía la congregación en un soplo colectivo, como si al pronunciar esos números abrieran una puerta que los condujera hacia una revelación mayor. Francisco sintió que sus pensamientos se organizaban, comprendiendo que esto era una invitación a algo más profundo. ¿Qué significaba esa secuencia? De repente, un ímpetu de fervor lo llenó y se volvió hacia sus amigos. Vamos a descubrirlo juntos. ¿Qué tal si nos comprometemos a buscar el significado de este código en los próximos días? 40 días de fe y transformación. Propuso, sus ojos brillando de emoción, las miradas de incredulidad se transformaron en sonrisas esperanzadoras. La congregación empezó a murmurar, emocionada ante la idea de embarcarse en un viaje espiritual. Era un desafío, una aventura de un mes donde cada uno podría profundizar su conexión con Dios, y así, el templo se llenó de lindas voces, cada uno compartiendo sus expectativas para esos días. Creeré en lo imposible, dijo Rodrigo con una certeza contagiosa. Yo buscaré formas de ser bendición para los demás, agregó María, su rostro iluminado por la alegría. La energía era palpable, cada palabra escrita en ese nuevo capítulo de sus vidas. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, la pregunta seguía flotando: ¿qué revelaciones traería este desafío? ¿Qué milagros estaban por presentar ante ellos en esos 40 días? La luz que continuaba desde la puerta brillaba aún más, y Francisco comprendió que el viaje apenas comenzaba. Las posibilidades eran infinitas, y la promesa de Dios ya estaba en marcha. Mientras la congregación continuaba su clamor de fe, la voz del viento sopló nuevamente, y en su eco quedaba una pregunta inquietante por responder. ¿Estás listo para desatar el poder que hay en ti y manifestar las riquezas milagrosas que te esperan? La madrugada se asomaba en San Miguel, un cielo despejado comenzaba a desplegar tonalidades de amanecer. Francisco despertó con la luz del sol entrando por la ventana, y al mirar hacia los rostros de su familia, sintió una paz que nunca había experimentado. Esta jornada, el día 41, marcaba la culminación de un viaje espiritual profundo. El código celestial 888 había transformado no solo su propia vida, sino también la de la comunidad. En la sala, las velas aún parpadeaban por el fervor de la noche anterior. Francisco cerró los ojos en un momento de gratitud y volvió a recordar el susurro que recorrió el templo. Encuentra el código de tu abundancia. ¡Qué poderoso mensaje! Aquel 888 era más que una cifra. Era un recordatorio de que la abundancia divina se manifestaba en cada corazón abierto. María había regresado, y con su llegada, también la fe colectiva se había reavivado. Hoy celebramos todo lo que hemos recibido, dijo Francisco, dispuesto a llevar a su familia y amigos a la iglesia. Hoy vamos a proclamar que somos bendecidos. Al llegar a la iglesia, la comunidad esperaba desarrollarse aún más en la luz de este nuevo amanecer. La atmósfera era diferente. Cada rostro reflejaba una transformación, llevaban consigo una chispa renovadora que parecía fusionarse con lo divino. Se reunieron en un círculo, todos juntos, manos entrelazadas, como un solo cuerpo. Francisco se puso de pie y elevó su mirada hacia el altar. Hermanos y hermanas, aquí estamos, listos para recibir lo que Dios ha preparado para nosotros en estos 40 días de fe. Juntos hemos clamado y hemos escuchado. Dios no solo sanó a María, sino que restauró nuestras esperanzas, nos unió como comunidad, y nos dio propósito. Un eco de amén resonó en la sala, cada voz aportando su propia fuerza. María, como luz brillante en medio de ellos, se dirigió a la congregación. Lo que hemos vivenciado no es el final, sino el inicio de algo maravilloso. Cada uno de nosotros ha sido tocado por este código celestial 888 minutos de alguna manera, manifestando riqueza en múltiples formas. Hoy, extendemos un llamado para compartir lo que hemos recibido. Francisco sintió que el aire vibraba con la reacción de los congregantes. Era un sentir profundo, un deseo de mirar hacia el futuro con libertad, dejando atrás las cargas del pasado. Estamos llamados a ser faros de luz, a llevar la esperanza donde haya oscuridad. La verdadera riqueza no es material, es amor, es salud,
es paz. Ya no había presencia de miedo ni duda en el ambiente. Cada uno se sintió empoderado, pues sabían que, a medida que compartieran sus bendiciones, más abundancia recibirían. Un joven se levantó y dijo, yo quiero compartir con aquellos que no tienen familia, quiero ser un apoyo para ellos. Aquí no solo somos un grupo, somos una familia. La comunidad estalló en aplausos. Otras voces se alzaron, comprometiéndose a ayudar a los necesitados, a formar redes de bendiciones y amor, a compartir su luz. Francisco sonrió, comprendiendo que la manifestación estaba en cada acción de amor. Finalmente, el antiguo anciano de la congregación se levantó con lágrimas en los ojos. Hemos visto manifestaciones divinas, y hoy es nuestro llamado. No olvidemos el poder de la oración. Sigamos orando, sigamos siendo uno solo, llevemos esta llama al mundo. La congregación se unió en un canto de alabanza, y las puertas del templo, que a menudo se abrían, ahora parecían sellar la unidad. Francisco sintió que un nuevo capítulo comenzaba. Allí mismo, en ese templo, todos habían descubierto el verdadero significado del 888. La abundancia del reino de Dios estaba entre ellos, latente en sus corazones, esperando ser desatada. El pueblo de San Miguel había despertado a una nueva vida, ahora llenos de fe, esperanza y la certeza de que cada día era un regalo divino. Se despidieron con abrazos, risas y promesas de nuevos comienzos. La comunidad se alejaba del templo, pero en sus corazones llevaban la luz que nunca se apagaría, sembrando el amor y la abundancia donde quiera que fueran. Francisco sabía que esta no era solo una historia, era un testimonio viviente de lo que sucede cuando la fe es compartida. Ahora, querido hermano y hermana, este es el momento de dar un paso hacia tu propia manifestación. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas sobre fe que transformarán tu vida. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más almas escuchen este mensaje. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Queremos escuchar cómo esta historia impactó tu corazón. Y recuerda, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Solo los verdaderos siervos de Dios comprenden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones. Hazlo ya y sé parte de este movimiento de fe.